Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal en Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que, bienvenido a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Amigos, siéntense y pónganse cómodos. Les traigo hechos, noticias, información muy importantes, críticas y muy relevantes. Y hablo del incidente de este pasado 14 de marzo entre los dos aviones de combate Su-27 en contra de un depredador estadounidense o un dron depredador MQ-9 de origen estadounidense, el más costoso y grande creado en los Estados Unidos, que fue derribado o que cayó por alguna razón. Eso no importa. Ahorita te doy los hechos, noticias, información. Pero vamos aquí a algunos puntos interesantes, ¿ok? Antes de empezar con los hechos, noticias, información. ¿Qué estaba haciendo ese depredador o ese dron en el Mar Negro, cerca de la frontera rusa, especialmente en la costa de Crimea, cerca de la costa de Crimea? ¿Qué estaba haciendo? Fíjate lo importante de esto. Este incidente es de los más serios que haya habido desde que Rusia inició su operación especial este pasado 24 de febrero del año 2022. Este incidente es el primero, el más serio y el más grave. Y este tipo de incidentes en un conflicto que está librando Rusia en contra de todo Occidente colectivo en territorio ucraniano, este es el incidente que podría dar o que podría cambiar completamente el panorama en ese conflicto y llevar a un enfrentamiento directo tanto a las dos potencias militares más fuertes del planeta como Rusia y Estados Unidos, así también como a las dos superpotencias nucleares del planeta. Un enfrentamiento entre estas dos potencias militares y nucleares, Rusia y Estados Unidos, que culminaría en ¿qué? Al final, en una guerra nuclear. Por eso es grave este incidente, el primero, el más serio y el más grave. Ok, pero vamos a otro punto. Ahorita todos los hechos, noticias, información. ¿Qué estaba haciendo ese dron? Ahí. ¿Qué confirma este dron que se encontraba cerca de la costa de Crimea? Bueno, en realidad, ¿qué significaba? ¿O qué es lo que te deja esto? Bueno, te deja sencillamente, te deja bien clara una visión de que detrás del conflicto en Ucrania está Estados Unidos. Y de que cada vez el involucramiento más directo de Europa y Estados Unidos en este conflicto, como yo he venido advirtiendo, que ellos están involucrados en este conflicto desde hace mucho tiempo, de manera híbrida, directa e indirecta, eso ya no importa, están bien metidos en el conflicto. Y este dron, que haya sido derribado o que haya caído por alguna razón, yo ahorita te digo mi punto de vista, en realidad. Y yo tengo otros análisis muy diferentes a lo que puedan decir los grandes medios o los políticos. Pero vamos aquí. Esto deja bien clara la fotografía de cómo Estados Unidos está cada vez más inmerso en este conflicto. Porque este avión es de reconocimiento. Supuestamente el dron MQ-9 depredador es de reconocimiento, pero al mismo tiempo puede también transportar armas. Tenía armas. Eso es algo que no ha dicho ninguno de los voceros del Departamento de Estado, ya sea Ned Price o ya sea Jim Kirby. No han dicho si iba cargado con armamento. Y si iba cargado con armamento, ¿cuál era la intención? Y si estaba únicamente vigilando, ¿qué estaba vigilando? Cuando se supone que está a miles de kilómetros, a miles de kilómetros o de millas de la frontera estadounidense. ¿Qué estaba haciendo allá? ¿Qué estaba haciendo en un área de conflicto entre dos naciones, supuestamente, si ellos dicen que no están involucrados, que yo le he dicho que están desde hace mucho tiempo? Pero esto confirma, si era de vigilancia, y si era obviamente, si de vigilancia, significa que Estados Unidos está monitoreando todo movimiento de las fragatas rusas, del ejército ruso, y está enviando la información al gobierno del señor Volodymyr Zelensky, actuando directamente en el conflicto. Segundo, si iba armado, ¿qué tal? ¿Para qué iban a hacer las armas? ¿Para atacar una base de Rusia en esa región? La quinta flota naval que tiene justamente en Crimea. Bueno, es para que tú vayas viendo la realidad de cómo cada vez Estados Unidos está más inmerso en el conflicto, ya directamente, luchando con el ejército ucraniano en contra de Rusia, pero Estados Unidos el dirigente. Hay que decirlo como es, pero vamos aquí.
Este no es el único incidente. El pasado 11, justamente de marzo, un avión, o digamos, un bombardero estratégico nuclear de los Estados Unidos también se acercó a la frontera rusa. No solamente a la frontera del Kremlin o de Rusia, sino también cerca de la región de Kaliningrado, o sea, las regiones rusas. También por el área del Mar Negro. Imagínate tú, un bombardero estratégico nuclear que puede transportar armas nucleares. ¿Llevaba armas nucleares para atacar a Rusia? No lo sé. El día 12, el gobierno de Rusia responde asegurando que tenían en control o estaba bajo control ese avión, que lo estaban monitoreando constantemente y que en caso de que realizara alguna acción poco pertinente, podrían tomar medidas y derribarlo. Fíjate las cosas como están de serias. Derribar un avión o digamos un bombardero estratégico nuclear como el Stratofortress. Pero vamos, esto es ese incidente 12 y luego el 14 este dron cae. Esto es la desesperación de Europa y los Estados Unidos, que quieren llevar esto. Estados Unidos está empujando este conflicto a un punto de no retorno, quiere llevar este conflicto a un enfrentamiento de Rusia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya te di los detalles. ¿Pero por qué lo está haciendo ahora? ¿Qué? Yo siempre lo he dicho a mis detractores, aquellos que creen en CNN, MSNBC, BBC o cualquier medio de comunicación, y los políticos europeos que mienten de manera descarada sobre todo lo que está pasando, que viven en otro mundo surreal. La realidad es que esto es desesperación porque el ejército de Ucrania diariamente sigue sufriendo graves pérdidas o pérdidas verdaderamente estratosféricas de personal. Siguen destruyendo todo el equipo militar de Ucrania. Ucrania se está quedando, y para cuando empiece la próxima ofensiva de Rusia, prácticamente Ucrania ya no tendrá ni siquiera artillería. Hay desesperación en Europa y los Estados Unidos. Saben que no pueden detener a Rusia. Saben que Rusia está avanzando en Kharkov, Donetsk, Lugansk y por supuesto Zaporozhye. Sigue avanzando y sigue aplastando al ejército ucraniano. Hay pánico y desesperación. Eso es lo que hay. Ahora, tienen problemas económicos, políticos, sociales. Hay marchas y protestas en toda Europa y se sigue incrementando precisamente la inflación debido precisamente a que ha iniciado también en Estados Unidos el colapso financiero. Entonces, cuando todo esto ya está empezando a hacer mella en las élites y en las empresas financieras, que empieza el descalabro y que empieza un efecto dominó, cuando ya tenemos a un sistema financiero colapsando, cuando ya tenemos marchas y protestas en todas las regiones de Europa, exigiendo cambios, exigiendo que se detenga la guerra y la locura, exigiendo alguna reforma debido precisamente a la crisis que está enfrentando, pero ya tenemos al efecto dominó, ya tenemos al sistema financiero colapsando. Ya inició. Tenemos problemas, o hay una seria gravedad, o hay gravedad, o una crisis económica, política, social, energética, en toda Europa o en todo Occidente, debido precisamente a sus acciones estúpidas y equivocadas. Y ahora, cuando ya todo esto está perdido, cuando ya miran cómo todo está colapsando, entonces, ¿qué les queda? Vámonos al conflicto. Vámonos, arrastremos al mundo y a los ciudadanos a un conflicto. Pero ahora vamos aquí, ahora para que me entiendas, realmente lo que pasó con este dron no tripulado. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó los detalles de la actividad del avión del dron estadounidense MQ-9 en el Mar Negro. En la mañana del 14 de marzo, sobre el Mar Negro, en el área de la península de Crimea, el control del espacio aéreo de la Fuerza Aeroespaciales Rusas registró el vuelo de un vehículo aéreo no tripulado estadounidense, el MQ-9, que es el más grande, el más costoso de los Estados Unidos, en dirección a la frontera estatal de la Federación Rusa. Inmediatamente, 2 aviones de combate Su-27 salieron a su encuentro. El Departamento de Estado acusa a los pilotos rusos de que de manera poco profesional se acercaron al dron, golpeándolo en un ala y esto inyectándolo directamente, perdiendo el control y estrellándose en el Mar Negro. Pero vamos, esto fue lo que en un principio decían. ¿Qué es lo que dicen ahora? El gobierno de Rusia afirma que ninguno de los pilotos atacó al dron estadounidense, que el dron estadounidense simplemente perdió el control y se estrelló en el Mar Negro. Ahora, ¿qué dice Estados Unidos? Estados Unidos afirma que no fue
que Rusia golpeó en un ala al dron y que este perdió el control y se estrelló, viéndose obligado, dio un golpe en el ala del dron estadounidense MQ-9. Esto hizo que perdiera el control, lo cual obligó al Departamento de Defensa a tomar la decisión de derribarlo. Según ellos, derribaron el dron, porque ya iba hacia abajo. Pero, ¿qué es realmente la realidad aquí? Ok, vamos aquí. Ahora a lo que dice justamente el embajador de Rusia en Estados Unidos. Embajador de Rusia en Estados Unidos. Los aviones y barcos estadounidenses no deben acercarse a la frontera rusa. Rusia recordó una vez más a Estados Unidos que la aproximación de barcos y aviones estadounidenses a la frontera rusa es peligrosa. El embajador de la Federación Rusa en los Estados Unidos, Anatoly Antonov, en el contexto del incidente con el accidente de un dron de ataque táctico estadounidense MQ-9, Reaper o Predador, cerca de sus fronteras rusas, que ocurrió hace un día, recordó a la parte estadounidense que los aviones estadounidenses y los barcos no deben acercarse a la frontera rusa. A las fronteras rusas. Esto no solo es inútil, sino que también provoca incidentes graves. Lo más importante es que creo que los aviones y barcos estadounidenses no tienen nada que hacer cerca de la frontera de la Federación Rusa. ¿Te imaginas que un avión así o un dron apareciera de repente cerca de Nueva York o San Francisco? ¿Se imaginan cuál será la reacción de los medios de comunicación estadounidenses y el Pentágono en relación con el dron? Dijo el diplomático ruso. ¿Te imaginas tú? Sí, es que Estados Unidos envía el avión el pasado 11, un avión, o digamos, un avión de estos grandotes que transportan armas nucleares. Hablo de un bombardero estratégico nuclear, un bombardero estratégico nuclear. No sabemos si llevaba armas o no. Y luego vamos también a lo que dice el señor Simon Hersh referente a este incidente. El señor Simon Hersh, premio Pulitzer, justamente que nos dijera justamente de quién destruyó el Nord Stream 1, Nord Stream 2. Simon Hersh advierte que Estados Unidos podría entrar en conflicto directo con Rusia si Ucrania pierde. ¿Sí? La desesperación, y esto que estamos mirando es desesperación, porque Ucrania está perdiendo. Lo he dicho, más allá de lo que digan mis detractores. El señor Samuel Hersh afirma que Estados Unidos podría enfrentarse directamente a los Estados Unidos al mirar que la situación en Ucrania cada vez es más crítica, y esto podría obligar a los Estados Unidos a enfrentar directamente a Rusia en esa región. Al mismo tiempo, afirma que los incidentes, las acciones del gobierno del señor Joe Biden por el odio hacia el señor, fíjate, de los dirigentes estadounidenses, por el odio que tienen en contra de Putin, los hace realizar acciones un poco precipitadas y muy fuera de contexto. Si lo está diciendo él, que esto podría llevar a un enfrentamiento, el incidente del depredador, del Reaper, o como le nombres a este dron MQ-9, así también como el envío de un bombardero estratégico cerca de la frontera de Rusia, son indicativos de que hay desesperación y pánico en los Estados Unidos y en Europa, y que Estados Unidos, antes que perder justamente su dominio, prefiere obligar crear un incidente que obligue o que envíe a toda la OTAN, a toda Europa, a un enfrentamiento directo con Rusia, creyendo que Estados Unidos saldrá libre. Yo he dicho que se están equivocando. Al mismo tiempo advirtió, Estados Unidos ya tiene un gran movimiento, ha incrementado el movimiento de tropas en todo el este de Europa. Envió la 101 División de Transporte Aéreo de los Estados Unidos, algo jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Estos son indicativos de que el gobierno de Estados Unidos podría estar preparándose para un enfrentamiento directo con Rusia. Lo está diciendo Samuel Hersh. Y cuando él lo dice, hay que tomarlo en serio y hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, ahí está la desesperación. Y como ya todo está cayendo, hermanos, lo siento, pero las cosas no pintan nada bien para nadie en el mundo. El colapso inició. El imperio empieza a colapsarse, pero antes
quiere ver si puede recuperarse y va a causar el mayor daño que pueda antes que soltar las riendas justamente de un mundo que creía tener dominado. Desafortunadamente las cosas no están saliendo así y ahora, pues bueno, hay más desesperación y esto puede empujarnos a una catástrofe. Pero bueno, cada quien saque su conclusión. Ahí tiene. Ahora, antes de irme, en cuanto usted quiere saber qué opinión tengo yo referente al dron, no, que ese dron fue alcanzado con aviones Su-27, que son los mismos que detuvieron a Donald Cook, a ese barco misilístico estadounidense, que lo detuvieron con un arma electrónica, que lo pusieron prácticamente como un patito, o sea, lo dejaron fuera de servicio, o sea, lo detuvieron, toda la máquina, o sea, prácticamente para mí, en lo personal, ese dron cayó porque utilizaron algún tipo de arma electrónica en contra, detuvieron su sistema de funcionamiento interno, o sea, y esto hizo que cayera al suelo. No fue golpeado, porque aquí lo más estúpido es pensar que fue golpeado por un ala del avión ruso, lo cual hubiera dañado también al avión ruso y el avión ruso también hubiera caído. O el piloto hubiera sido obligado a eyectarse al espacio para salvar la vida, pero yo no creo. En realidad, para mí, no fue atacado, simple y sencillamente Rusia utilizó un arma electrónica, detuvo el sistema electrónico interno del dron y lo hizo que se estrellara. Ahora están viendo quién se va a quedar con las partes. En Rusia hay una lucha en el mar para ver quién recupera justamente ese dron. Porque si Rusia lo recupera, hace reversible justamente la tecnología y Rusia podría saber todo lo que hace Estados Unidos. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor les seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.